Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Silvina y acá estamos para aprender a tejer. Para el video de hoy se me ocurrió tocar un tema que es siempre conflictivo, siempre genera dudas. Bueno, por eso quiero que lo charlemos. Es cómo calculo los puntos cada vez que quiero hacer algo. Hace falta que haga muestra, hay mucha gente que le da mucha fiaca a hacer muestra. Yo me incluyo, durante muchísimo tiempo no hacía muestras de nada, hasta que me di cuenta que era súper necesario. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es cómo calculo los puntos, cuándo es necesario hacer una muestra, cuándo no y de qué forma hacerla para que esa muestra nos sirva realmente. Entonces vamos a empezar por el principio. Lo primero que tenemos que pensar y que tenemos que tener en cuenta es qué vamos a tejer, ¿sí? No es lo mismo si tejemos un chal que si tejemos un suéter. Hay cosas que no es necesario que sean tan exactas en centímetros. Entonces, cuando estamos frente a una prenda o frente a un objeto que vamos a tejer y que no es tan necesario calcular el centímetro a centímetro, podemos no hacer ninguna muestra, ¿sí? O podemos hacer una muestra muy pequeña para saber cuántos puntos calcular casi a ojo y seguir adelante con el tejido. Por ejemplo, una manta, un chal, un almohadón, o sea, hay cosas que no es necesario, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a una prenda? Por ejemplo, siempre se da este tema frente a un suéter, un chaleco, o tenemos, por ejemplo, tenemos hecho un suéter en un talle y queremos trasladarlo a otro talle y queremos repetir el mismo modelo. Entonces ahí sí o sí es necesario hacer la muestra. ¿Pero por qué es necesario hacer la muestra? Porque todos queremos esquivar ese momento, porque tejer un pedazo así, lo primero que sentimos que es una pérdida de tiempo. Entonces enseguida nos queremos embalar, sobre todo los ansiosos, nos queremos embalar a tejer. Entonces vamos a frenar un cachito porque ¿qué es lo que pasa? No hacemos la muestra. Yo calculo a ojo porque sé que más o menos pongo 70 puntos y me sale el ancho de mi cuerpo. Sí, pero eso varía muchísimo según el hilado que vamos a usar, la aguja que vamos a usar, la tensión con la que tejamos, el punto que vamos a usar, la caída que queremos que tenga esa prenda, ¿sí? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta porque hace que pongamos más o menos puntos, que el suéter nos quede en el talle que queremos o nos quede 2 talles más grandes. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para no tener que destejer? Porque el apuro hace que pongamos los puntos y arranquemos. Y después estamos por la mitad del frente y nos damos cuenta que nos está quedando gigante y tenemos que destejer todo y volver a empezar. Entonces, más allá de que les dé fiaca, les juro que es súper útil hacer la muestra. Porque eso que parece una pérdida de tiempo al principio hace que después nos ahorremos muchísimo tiempo de destejer una prenda tamaño normal, ¿sí? Entonces, todo esto que parece una pérdida de tiempo termina siendo después ir derecho al tamaño que necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es, tenemos un hilado. Compramos una lana, un hilo o lo que fuera, o un acrílico, y sabemos que con eso queremos tejer un suéter, por ejemplo, en talle M. Lo segundo que hay que hacer es elegir una aguja. Siempre las laneras nos aconsejan a determinado grosor de hilado, determinado grosor de aguja. Eso está perfecto, pero a veces nosotros queremos que la prenda tenga más caída. Entonces, o queremos de golpe que tenga más calado. Entonces yo lo que recomiendo cuando no estamos seguros bien qué aguja queremos usar o no sabemos bien cómo va a quedar, si va a quedar muy rígido, si va a quedar muy suelto, lo mejor es agarrar 2 o 3 agujas diferentes y hacer las muestras. Ya sé, me están diciendo no quiero hacer una, me voy a hacer 3. Pero así funciona. Y esto, que es trabajo, que es tiempo, después se guarda. ¿Entienden? Entonces, elegimos la lana. Hacemos una muestra, por ejemplo, en 2 tamaños de aguja. No sé. Me recomiendan que esta lana tiene, que es para aguja número 6. Yo voy a hacer una muestra en el número 6, pero también voy a hacer una muestra, por ejemplo, con el 8. O con el 6 y el 7. Del 6 al 7, cuando están pegados los números, lo que se nota es muy poco, pero si de golpe está recomendado para 6 y yo tejo con 6 y después tejo con 8, sí voy a notar diferencia en ese tejido. Entonces lo mejor es hacer muestras un poquito salteadas.
Una la hago con 5, la otra hago con 7, otra hago con 9. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? Entonces, esos 3 pedazos que tejieron los van a comparar y van a ver cómo les gusta más. A veces una aguja demasiado grande nos da buena caída, pero nos da demasiado calado. Vamos a ir viendo estos temas de a poco. Yo hoy quiero que hagamos un pantallazo de cómo manejarnos y después voy a hacer más videos mostrando las diferencias. Pero esto es necesario comprenderlo de entrada. Entonces, hago esas pequeñas muestras porque lo primero que estoy buscando es que quiero ver cómo me queda el punto. Miren, por ejemplo, yo acá tengo una muestra medio tejer y la estoy haciendo con aguja número 7. ¿Sí? Esta lanita es un poquito gruesita, la estoy haciendo con 7. Está quedando bien cerrado el punto, o sea, si yo quisiera tener un suéter o un saco, acá estaría bien. Pero sé que cuando lo vea en grande esto va a quedar un poquito rígido. Entonces ya lo estoy viendo y miren qué poco llevo hecho de la muestra. ¿Sí? Solo llevo algunas vueltas, tendré, no sé, 10 vueltas tejidas. Pero ya me estoy dando cuenta que esto va a quedar cerradito bien, pero que me va a quedar rígido. Entonces si voy a pensar en hacer un saco, va a estar perfecto. Pero si voy a querer hacer un suéter, capaz que lo voy a sentir demasiado rígido. Y ahí voy a tomar la decisión quizás de cambiar de aguja y de pasar a un número más y tejerlo con un número 8 si me quiero hacer un suéter. Esta muestra que yo voy a terminar de tejer, la voy a guardar y la voy a marcar. Miren lo que hacemos. Esto lo tienen que haber visto seguro en las casas de lanas. Seguro que lo vieron. Que ven muestras tejidas con un cartelito. En ese cartelito, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el punto que estamos usando, la aguja, el número de agujas con las que estamos tejiendo. Vamos a poner el grosor del hilado, el nombre del hilado, por si lo queremos repetir. Vamos a poner el punto, ya les dije, bueno, el punto que estamos usando. Una vez que tengamos este cartelito, lo abrochamos acá y esto lo vamos a guardar. Porque muchas veces lo que pasa es que, no sé si a mí me pasa, que por épocas compro un mismo grosor de hilado. Voy cambiando los colores, pero por ahí como que me enganché a tejer con un grosor medio y capaz que esa temporada todo lo voy tejiendo con grosor medio, o casi todo. Entonces, esa misma muestra que ustedes ya hicieron, si repiten el punto en otro trabajo, les va a servir la muestra, ya no la tienen que volver a tejer. O ya saben que con la aguja 8 me quedó suelto, con la 7 voy a hacer el saco. Ya simplemente saco el muestrario, tomo las medidas y arranco a tejer. Entonces nunca tiren las muestras, porque sirve de un momento a otro. También es verdad que nosotros en la medida que vamos cambiando o tejiendo más, vamos cambiando la tensión con la que tejemos. Pero bueno, eso no pasa tan rápidamente. Salvo que, sí, pero no pasa tan rápidamente. Entonces puede servirnos tranquilamente un muestrario muchísimo tiempo. Entonces, una vez que nosotros tenemos hecho nuestra muestra, la tenemos marcada, etiquetada, vamos a decirle. Ahí lo que hacemos es tomamos las medidas con 1 centímetro y vamos a trasladarlo a nuestra prenda. ¿Cómo lo trasladamos? Con las cuentas que están en casi todos mis videos que están hechos suéteres, con la regla de 3 simple. Es una cuenta súper fácil y súper certera. Te asegura que los puntos que pusiste van a ser los puntos que necesitas trasladar a tu prenda. Ahora, ¿qué pasa con las muestras? Hay una confusión enorme con esto de que 10 centímetros me da tantos puntos. Eso no significa que la muestra la tienen que hacer de 10 centímetros. Porque miren lo que pasa. Esto me pasó a mí al principio cuando recién di el primer paso a hacer muestras. Tejía las muestras chiquititas, así, con pocas ganas, muestra chiquitita. Esta muestra chiquita, lo que termina pasando es que si justo en esta pequeña medida logramos la misma tensión con la que tejemos en grande, cuando yo haga el cálculo sobre esta muestra me va a dar bien. Pero generalmente pasa que cuando hacemos la muestra de tan poquitos puntos, por ejemplo, de 10, de 15 puntos, lo que termina pasando es que la tensión es diferente. Más los bordes que se enrulan, etcétera, etcétera. Cuando tomamos la medida, resulta que no nos da. Nos hacemos todo el cálculo, empezamos a tejer súper confiados y la prenda nos queda generalmente más grande. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros empecemos a tejer, vamos soltando la mano. Vieron que al principio siempre tejemos un poquito más duro y después vamos como aflojando. De la misma práctica de tejer vas agarrando como todo más suave. Bueno, lo que estamos haciendo es agrandando
eso que estamos tejiendo. Entonces las muestras hay que hacerlas por lo menos de 25-30 puntos. Muestras grandes, ven lo que les digo, esto es una muestra a buen tamaño. Una muestra así, que a mí me permita poner el centímetro en el centro y medir lo que necesito. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Es importante saber que si yo voy a estar usando la aguja que está recomendada, el tejido generalmente va a quedar cerrado, va a quedar acorde perfectamente al hilado que estoy tejiendo, pero que si yo necesito darle un poco más de soltura, tengo que hacer un número más o 2 números más del número recomendado. Y que si estoy haciendo un salto muy grande en la aguja que estoy dando, si está recomendada para 6 y voy a tejer con un 9, con un 10, tengo que tener en cuenta que ese tejido va a ceder. Cuanto más grande lo haga, más va a ceder el punto. Entonces hay que hacer el cálculo muy bien, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pasar en limpio todas las partes para que esto quede súper claro. Primero, voy a elegir el hilado con el que voy a tejer, ¿sí? Segundo punto, voy a probar en muestras de más de 10 puntos, de más de 15 puntos, muestras de 20 o de 30 puntos, y voy a tejer un cuadrado o un rectángulo generoso, ¿sí? Que por lo menos, fíjense que da un cuarto de lo que tengo que tejer. O sea, esto realmente es una muestra. Una vez que yo tenga elegida el grosor, porque al ver las 3 ideas voy a saber, entonces yo lo quiero un poquito más compacto, voy a usar esta aguja, lo quiero un poquito más suelto, voy a usar esta otra. Etiqueto todas las muestras, porque lo que no me sirvió para hoy me va a servir para otro día o para otro tipo de trabajo. Etiqueto todas las muestras. ¿Qué le voy a poner? Número de aguja, hilado que estoy usando, el nombre, el color, el grosor en milímetros, todo lo que puedan, el punto que estoy usando y la cantidad de puntos que puse. Todos esos datos los vamos a poner acá en el papel y esto lo vamos a dejar atado y lo vamos a encarpetar. Después de todo, que hago todo eso, voy a sacar el centímetro, voy a medir la muestra por el centro. Voy a medir la muestra por el centro. Nunca se mide ni acá arriba ni acá abajo. Se mide la porción del centro, ¿sí? Y sí, la referencia después se hace en 10 centímetros. Eso está correcto. Se hace en 10 centímetros. Pero yo tejí algo más grande para que esos 10 centímetros centrales sean reales. Una vez que tengo todo eso, lo traslado con una regla de 3. ¿Se acuerdan en los videos que tengo de suéteres? En todos esos videos se ve cómo hacer una regla de 3 simple. Tengo tantos centímetros que me implican tantos puntos. ¿Cuántos puntos tengo que poner? Aplico la regla de 3. Y ahí empiezo a tejer tranquila, sabiendo que no voy a tener inconveniente con el tamaño que elegí, ni con la cantidad de puntos que hice. Recomiendo realmente de todo corazón, venzan esa barrera de la fiaca y tejan las muestras. Van a ver cuánto tiempo se ahorran. Pero aparte de que se van a ahorrar mucho tiempo, lo que tejan va a quedar mejor. Y no hace falta aplicar esto a todo. Si voy a tejer una manta, no voy a hacer una muestra. Si voy a tejer un chal, no voy a hacer una muestra. Bueno, si son súper fanáticas de las muestras, por supuesto, háganlo. Pero yo creo que el único momento donde a mí me resulta ultra necesario hacer muestras es cuando hago prendas de ropa. Ahí sí o sí, ya no lo esquivo más. Ya las hago y las tomo como parte del trabajo y las encarpeto. Y si tengo un rato que no tengo nada que tejer y compré hilados nuevos, me dedico a hacer muestras. Yo sé que suena re loco, pero realmente me resultó con el tiempo tan útil esto que ya no lo esquivo más. Ya lo hago como parte de lo que planifico hacer. Hago muestras y después digo, bueno, entonces para tal suéter voy a usar esta aguja con este hilado que quedó, mira, quedó bárbaro. Para un saco voy a usar esto. Y ya está, ya lo que gasté de tiempo un día me lo ahorro en muchísimas cosas que voy tejiendo, sobre todo si hacen prendas. Quiero ser como súper clara porque van a ver cuánto se ahorran de tiempo, de molestia que después quedan las cosas a medio tejer porque ya las deshice 3 veces, ya me pudrí, me voy a tejer otra cosa. Van a ver, aplíquenlo y después me cuentan a ver cómo les funciona. Bueno, video largo, pero me parece que este tema siempre es un tema de muchísimas preguntas, de muchísima duda, así que quería hacer este video para ustedes. Bueno, les dejo un beso enorme, muchísimas gracias a todos por estar. Está creciendo un montón este canal y yo estoy re contenta con eso porque esto es mucho trabajo, realmente mucho trabajo,
y bueno, y ver que les gusta y que es útil y que lo aprovechan, la verdad que me da muchísima satisfacción. Así que bueno, si les gusta lo que ven, suscríbanse al canal, activen la campanita, compártanlo con otras personas que les guste el tejido como ustedes y nos vemos en el próximo video. Chau.